Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Dios les bendiga y la Virgen. Qué bueno que están bien. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Probando, sí, sí. 1, 2. Gloria al Padre, al Hijo y al Probando. Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de gozo. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecados, de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por la paz del mundo, por todos los fieles difuntos, por las benditas almas del purgatorio, por todo lo que está sucediendo en el mundo para que el Señor extienda su manto sagrado y todo esto que está sucediendo termine. Por todos nuestros familiares, los enfermos. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Cuarto misterio,
de gozo la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todo lo que está en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, siendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga y la Virgen.
bendito. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Santo de Israel. Está aquí el Santo de Israel. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra misa, celebración donde vamos a presentar a Cristo como el Rey de nuestras vidas. A la persona que está al lado le podemos decir que Cristo vive en tu corazón. Cristo vive en tu corazón. Comencemos pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Reconocemos nuestra impiedad. Pedimos al Señor que nos renueve con su Espíritu, sane con su amor y dé la fortaleza para no pecar. Arrepintámonos pues.
Tú eres nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres nuestra salvación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú nos reconcilias con el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas las cosas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor. De modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de la mano de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Cuantas veces los libró, mas ellos, obstinados en su actitud. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos.
Ella que sí, Señor, por tu pueblo. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Eso es nuestra mente del corazón, precisamente por su palabra, en el Padre, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me pregunta qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un minuto. Voy a ser breve, porque como tenemos el tema después, no me voy a alargar. Simplemente quiero explicar algo de las lecturas de hoy. La primera lectura nos habla de los que no siguieron los mandamientos, pero Dios tuvo misericordia porque se arrepintieron. El Evangelio nos habla de cómo Jesús explica que hay que salir del pecado, vivir en santidad, procurar esforzarse por el reino de Dios, haciendo el bien a los demás, buscando utilizar las riquezas materiales para ayudar a los pobres, minusválidos y necesitados, las obras de misericordia. En total, entre las dos lecturas, lo que nos presenta es que tenemos que desprendernos de nuestro lastre, desprendernos de las tentaciones, desprendernos de la lujuria, de la impureza, desprendernos de las gulas, desprendernos del maltrato, desprendernos de los pensamientos negativos que puedan venir de ira o lo que sea, o de la carne, para que entonces podamos vivir para Dios, actuar para Dios en oración, en caridad, en misericordia, en empatía con la necesidad del pobre y del necesitado, para que podamos entonces formar una comunidad de misericordia, de amor y de perdón. Por lo tanto, de lo que tú tengas que limpiarte, pídele al Señor que use el Saniflush celestial. Su sangre y el Espíritu Santo juntos. Que te purifique, que te sane, que te libere, que te santifique. Que Dios te bendiga.
Nos ponemos en pie para la oración de los fieles. Respondemos, ten piedad y escúchanos, Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Para que Dios en su misericordia nos libre del pecado y de la maldad, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo le llene de fortaleza, luz y pueda servir a su grey, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por los que gobiernan, para que Dios les dé la bondad y transforme su mente y corazón en justicia y paz, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por los jóvenes de hoy en día, para que busquen al Maestro Jesucristo y en Él encuentren la perfección del amor por Jesucristo, roguemos. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por los que sufren la guerra, el hambre, la enfermedad, por los explotados, los marginados, para que el Espíritu Santo les ayude a asociarse a Cristo, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nos dispongamos con humildad a recibir la plenitud del amor de Dios, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos, Señor. Oramos también por las intenciones de esta misa, por los difuntos Israel López, Salvador Rodríguez, José Manuel Caicoya, Armando Peña Sedano, Valentina Somidey, Antonia Cintrón de Armas, Aida Luz Ventura Polo, Ramona López, Padre Stanislaus Shespanik, Stanislao. También por los padres Paules de Puerto Rico y en Ponce especialmente por el padre Paul que murió. Oramos por la salud de Ernesto Vázquez Barquet, Héctor Aquino, Mildred Ortiz, Lidia Hernández Diana, intención especial de la familia Gernaís Tejeda, Gladys Avilés, familia Díaz Casado, Paz Valcárcel, en acción de gracias por el cumpleaños de Antonia Casiano Montañez. Por todos ellos roguemos al Señor. Para que Dios libre a Puerto Rico de todo mal, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo suplicante y contesta nuestras preces por Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Podemos sentarnos para el ofertorio.
Ujú. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de su voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos y bendecimos, Cristo Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Respondemos: sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Oramos por Israel López, Salvador Rodríguez, José Manuel Caicoya, Armando Peña Sedano, Valentina Semidey, Antonia Cintrón de Armas, Aida Luz Ventura Polo, Ramona López, Padre Estanislao
Hispanic, Padres Paules de Puerto Rico y todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males que nos aquejan, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz te bendice. La paz te bendiga. No, todavía. Todavía. El Cordero se dice cuando se termina de dar la paz. No se mezclan las dos cosas. Ahora sí, Cordero de Dios, pecado del mundo, ten piedad. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para la cena. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana,
salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Tomamos un momento para darle gracias a Dios. Le decimos gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos tratas con misericordia y paciencia. Gracias, Señor, por tu clemencia respondemos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nueva oportunidad de vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos vigorizas, fortaleces y enterneces. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das la alegría de tu salvación. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos llamas a la santidad. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque quieres liberarnos del pecado continuamente. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos llenas de tu espíritu en cuerpo, alma y mente. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das la paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo en este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Simplemente hay comida para todos, les invito, ustedes pagan. Para que pasen acá al comedor, comen un poquito, entonces volvemos todos los que puedan para el tema de esta noche, que es el pecado. Vamos a tener una proyección en PowerPoint, así que les invito a comer rapidito y venir para ver si podemos empezar más o menos como a las 8 por ahí. ¿Ok? 8, lo que terminen de comer, 8, 8 y cuarto por ahí. Ok. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
¿Se oye? Ahora se oye. Muy bien. Muy bien. Ya es hora de comenzar. Algunos todavía. Buenas, pasen, pasen. ¿Queda mucha gente allá adentro, afuera? Ok. Tocaron una, tienen que tocar otra. Pues buenas noches a todos. Hacemos una breve oración para empezar. Pueden quedarse sentados un momento. Te damos gracias, Señor, invocamos tu misericordia sobre nosotros. Gracias por tu presencia eucarística en el sagrario. Te entregamos a cada cual para que sane sus heridas, para que le fortalezcas con tu misericordia, para que le llenes de tu amor y ayudes a lidiar contra el pecado. Líbranos de todo lo que no sea tuyo, Padre Santo, y úngenos con tu amor. Sella este lugar con la sangre de Cristo. Sea nuestro cuerpo, alma, mente, sentimiento con la sangre de Jesús. Danos tu paz, tu amor y tu luz. Y lo que no sea tuyo que quiera afectarnos o que quiera tergiversar lo que se dice o que quiera hacer daño, atramundazo con la sangre de Cristo, Padre Santo, y mándalo donde no afecte a persona alguna en lo absoluto. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos llenes de tu amor, alegría, esperanza y vigor por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, gloria a Dios. Se habla mucho del pecado. Hoy en día hay muchas filosofías y grupos y personas que quieren hacer creer que no existe el pecado. Hay psicólogos liberales que lo quieren ver solamente como un error humano. De eso vamos a hablar más adelante. Hay corrientes anticristianas que quieren hacer creer que ni existe el mal, ni existe el bien, ni existe pecado, que es todo en la mente. Hay otros que quieren hacer pensar que en la filosofía del mundo de hoy, que si se siente bien lo que haces, que lo hagas a tu agenda. Y eso no es saludable. Se me olvidó decirle, yo voy a hablar a calzón quitado. Exacto. Ninguna ofensa para nadie. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Empezando por el dibujito que está ahí. Que son todos los pecados capitales y demás. Y eso es de una pintura del Museo del Prado de Madrid de 1480. Entonces, lo que nos presenta el pecado es que Dios en su misericordia nos amó desde antes de crearnos, nos creó el ser humano, para mostrarnos su amor, su ternura, para darnos conciencia, para darnos libre albedrío, para que nos pareciéramos lo más posible a Él. De tal manera que pudiéramos, por la libertad que nos da, escoger el bien y el bien mayor siempre, pero el hombre o el ser humano tentado por el enemigo se fue en contra de Dios, porque esto es una batalla ancestral desde antes de la existencia del ser humano. En el cielo, el que era o se llamaba Luzbel o Lucifer, se convirtió en Satanás al irse en contra de la voluntad de Dios por orgullo, por soberbia, por creerse que podía ser igual a Dios, porque fue dotado de muchos dones. Entonces convence a una tercera parte de los ángeles a que se vayan con él y hacen la guerra en el cielo. Son catapultados del cielo, sacados del cielo, 2-1. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo quería vengarse de Dios y quería dañar la obra de Dios, la creación más perfecta de Dios, que es el ser humano. Y entonces, ¿qué hace? Desde la creación de Adán y Eva empieza a hostigar al ser humano a que haga las cosas en contra de Dios. Cuando el hombre cae en la tentación y se va en contra de Dios, ahí crea el pecado. ¿Ok? Por lo tanto, el pecado es una ofensa contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra su amor. El pecado, en una palabra, es un acto o un deseo contrario a la ley eterna, decía San Agustín. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza humana del hombre, o sea, afecta al ser humano. Atenta contra la solidaridad humana, porque nos agredemos los unos a los otros, directa o indirectamente. Porque hay gente que dice que no rompe un plato, pero tampoco lava la vajilla. Entonces, Cristo por su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y vence con su misericordia. Lo que Jesús hace desde la pasión, muerte y resurrección es todo lo contrario a lo que el enemigo instigó al hombre, que fue la desobediencia. Jesús obedece al Padre en todo, hasta el suplicio de la cruz.
para mostrarle al ser humano que en el sufrimiento uno también puede obedecer a Dios y que obedece a Dios aún en los momentos más difíciles y que se puede vencer el pecado con la gracia de Dios. No es solo nosotros aparte, porque también hay una filosofía por ahí que te dice, tú eres el Dios, tú eres tu propio autor de todo. Pues mira, sin Dios no podemos hacer nada porque Dios es el que nos da la inteligencia. Los que hacen los cohetes que van al espacio, que ahora son reciclables, que ahora el cohete, por ejemplo, SpaceX, que puede subir un cohete y volverlo en retroceso a la Tierra y caer paradito uno al lado del otro. Excelente. Pues entonces, ellos pueden que se vanagloríen de su inteligencia, de lo que hicieron, pero no le están dando la gloria a Dios que le dé la inteligencia para hacer eso. Entonces, tenemos que contar con Dios siempre y en todo. El pecado radica en que sacamos a Dios de la ecuación y nos creemos que somos nuestro propio Dios. Pero Dios en su misericordia nos sigue llamando una y otra vez. Y a los que no le hacen caso a Dios, María se sigue revelando en diferentes lugares para que le hagan caso a Dios. ¿Qué es el pecado entonces? Es el abuso de la libertad que Dios nos da para amarle y para amarnos los unos a los otros. Lo encuentras en el catecismo. Es una falta personal a Dios. Porque Dios nos hizo nos creó para conocerle, amarle y servirle. Pero a veces le damos la espalda, en vez de quererle conocer, buscamos falsos dioses. En vez de amarle, amamos los placeres. Y en vez de servirle, nos servimos a nosotros mismos con la cuchara grande. Ahí está el pecado. Tenemos que pensar primero en Dios antes que en nosotros, para que entonces Dios sane las heridas y nos ayude a amarnos a nosotros para que podamos amar a los demás. Es perderse en sí mismo el pecado, como el pecado de David. ¿Qué le pasó a David? Él podía tener en aquel tiempo las damas que quisiese en el harén, pero lo que se fijó fue en Betshiba, en la esposa del vecino, porque la vio desnuda bañándose en la azotea. Y entonces dijo, anda pa'l cará. ¡Qué oveja! Y entonces mandó a matar al marido para quedarse con ella. Doble pecado, triple pecado. Primero era codicia, de asesinato, y de lujuria, y también el adulterio y demás. Hasta que viene el profeta Natanael y le dice, que le hace el cuento de había un pastor de ovejas que tenía muchas ovejas y se comió la única que tenía el vecino. ¿Qué tú harías con ese? ¿Y qué le dice entonces David? Daría muerte a ese tipo tan sinvergüenza. Y le dijo Natanael, ese eres tú. Y eso es lo que nos pasa con el pecado. Le hacemos daño a los otros y a veces no nos damos cuenta y hay gente que ni le importa. ¿Cuántas veces no hay en los vecindarios gente que pone el radio a todo volumen toda la noche y no deja dormir al vecindario? Está pecando contra el vecindario. Ahí hay que llamarle a la policía. Aunque la coja y le ponga la trompa larga a uno. Entonces, el pecado indica tanto estado de culpabilidad y de perdición. El pecado hace, por un lado, que nos sintamos culpables si tenemos conciencia de lo que hicimos. Ese estado de perdición porque nos va alejando de Dios. Los pecados pequeños se van acumulando y abriendo las puertas para que entren los grandes. Por eso es que tenemos que evitar hasta los pecados mínimos y confesarnos, si es posible, una vez al mes o en cuanto pequemos, o puede ser cada 3 meses también, según sea la necesidad. Pero lo importante es, no te dejes llenar de pecados, porque entonces se te va oscureciendo la conciencia, la mente, y llega un momento que el enemigo te pone un pensamiento en la mente que dice, otro más no es nada, y ese otro más es el que te jaja por la mitad. Entonces, no se le puede hacer caso a la instigación del enemigo. Isaías 1:4 te habla al respecto de eso. Es acto de rebelión contra los preceptos de Dios, una violación contra la voluntad de Dios. Mira, esto es como el papá en la casa. El papá le dice al muchacho, no te metas en líos haciendo eso. ¿Y qué hace el muchacho? Se mete en el lío.
quiere probar el fango a ver a qué sabe. Y después está arrepentido, lamentado, con dolores y demás. Alguna gente no aprende por cabeza propia, ni por la ajena. Entonces, el pecado lo que nos hace a nosotros es que nos pone en antagonismo con Dios, en resentimiento, en rebeldía, y entonces empezamos a creer que yo lo puedo hacer solo. Y ahí es donde viene la frialdad espiritual, la vagancia espiritual, la dejadez. Se nos invita entonces a poder nosotros tomar las riendas y decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, te entrego todo mi ser, para hacer las cosas según tus mandamientos. Las lecturas de hoy están perfectas para lo que estamos hablando ahora, porque nos retan a que nosotros podamos hacer las cosas según la mentalidad de Dios, que es honor y alabanza a Dios, no a falsos dioses. Hoy en día hay muchos falsos dioses, unos adoran a Buda, otros a Maharashis, a gurús, otros adoran piedras y demás. Los que son santeros hacen una piedra, hacen un caracol, hacen un clavo metido en una tabla y ya parece, ellos es un santo, un pequeño diosito. Es cuando esa es idolatría. Pero hay gente que idolatra gente, hay gente que idolatra cosas, hay gente que idolatra el dinero. ¿Y qué se va a hacer? ¿No lo van a enterrar con el dinero? Saquear la tumba hasta más no poder. Entonces, es iniquidad que afea el interior de la persona. ¿Qué es iniquidad? Cuando una persona tiene la mente oscura y hace las cosas por maldad, corrupción, por ejemplo, afea el interior de la persona porque te va oscureciendo interiormente y va haciendo que no tengas la luz de Cristo, sino que tengas sentido de maldad hacia ti y hacia los demás. Y yo he visto eso muchísimo en donde he estado, porque hay personas que no le importa hacerle daño a nadie, especialmente un punto de drogas, por ejemplo. Matan a la gente y no les importa. Cuando yo estuve en Puerto de Tierra la otra vez, fui el Viernes Santo por la noche, llevamos la procesión de la soledad a los 5 puntos de droga que había en los caseríos por allí. Y entonces, enfrente de nosotros, predicándoles a ellos, tenemos las 5 catequistas que algunos habían perdido sus hijos a la droga, las tenemos predicándoles a los pejes grandes de la droga para que se supiera lo que era el dolor de una madre que les perdía el hijo a sustancias controladas. Entonces, ¿qué pasa? En la cara de nosotros, transacciones mochila contra mochila. No les importaba un bledo que estuviéramos ahí. Ellos querían su negocio. Entonces, si hago ese cuento, tengo que hacerlo completo. Íbamos en procesión, los hombres adelante cargando el Cristo yaciente y las damas atrás cargando a la dolorosa. Tuvimos que subir una colina para ir a otro residencial, para pararnos ahí un momentito. Y entonces los hombres íbamos cargando más rápido y entonces cuando vamos a frente a este residencial, de momento viene un carro hacia nosotros a las millas abalanzado. Se lo acababan de robar unos jóvenes. Pecado de robo. Y yo dije a los hombres que me miraron así con ojos de vaca de pastizal. Con miedo. ¿Qué hacemos? Sí. Se paran ahí como huele estaca, nadie se va a mover. Entonces, todos se detuvieron ahí con el Cristo yaciente y decían, no nos pueden matar a todos, tienen que pararse. Entonces, se paró el carro y los 4 muchachitos se asustaron y tiraron un tiro al aire para que nos fuéramos y dijeron, no se mueva nadie. Y yo estaba al frente. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos se confundieron, salieron de cajo cogiendo, se metieron al residencial, la pistola la tiraron en un jardín que había y el que estaba guiando echó para atrás y allí lo agarró la policía que lo estaba esperando. Mientras tanto, el que era el superior nuestro, que estaba con su familia detrás de los hombres, estaba debajo de un cajo con su familia. Y detrás de eso llegaron las damas y preguntaron qué fue lo que pasó aquí. Y ahí hicimos una estación sobre lo que era el valor de la vida. Porque el pecado de esa gente no podíamos dejar que nos llenara a nosotros de miedo, de pánico, de inseguridad, romper lo religioso, romper lo sagrado, porque tenemos que hacerle frente al pecado de ellos. Y funcionó, gracias a Dios. Gloria a Dios. Hay que tener pantalones espirituales.
king size. Entonces, en el Nuevo Testamento, el pecado aparece como una deuda que se contrae contra Dios. Mateo 5:28, Mateo 15, 10 al 20, Marcos 7, 14 al 16. Pueden buscar los versículos después. ¿Qué es esa deuda? Es una deuda de amor. Pecamos contra Dios, pues tenemos que hacer reparación, confesarnos, ¿verdad? Para que Dios nos limpie del pecado. Pero hay que hacer reparación. ¿Qué bien vas a hacer por el daño que hiciste? Le gastaste 4 malas palabras a alguien y fue algo injusto, y aunque hubiese sido justo, puedes disculparte con esa persona. Hay una diferencia entre perdón y disculpa. Tú pides perdón cuando algo es intencional, que lo hiciste adrede. Si algo que no te diste cuenta, tú pides disculpas entonces. Porque a veces somos como el chapulín colorado, sin querer queriendo. Entonces, el estado de pecado se describe como una servidumbre o como una muerte. Lucas 15, 15 al 32. ¿Qué nos dice eso? Que muchas veces cuando escogemos pecar o nos dejamos caer en el pecado, estamos sirviéndole a lo malo, estamos sirviéndole a la carne, estamos sirviéndole al mundo, estamos dejándonos esclavizar por lo negativo, y entonces el bien que queremos hacer después nos señalan, y eso, que tú vas a la iglesia, y te paran la trompa cuadrada. Así que hay que andar derechito para dar testimonio, y hay que pedirle al Señor que nos llene de su paciencia, amor y misericordia. Ahora, quiero dejar algo claro. Cristo dijo, da la segunda mejilla, no dijo, da la tercera. O sea, no es dejarse coger de zángano con P mayúscula. Lo cogieron tarde. Hay que denunciar las injusticias, pero hay que anunciar lo que es prudente, justo y sano también. Entonces, el estado de pecado se describe como una servidumbre porque en vez de nosotros escoger el bien, escogemos la mediocridad o escogemos el hacer lo negativo. Y es que a veces las emociones se meten en el medio. Alguien te sube la voz por algo y ¿qué tú haces? Te subes tú también, te cuadra, porque quieres pelear. Entonces, ¿qué tú haces? Respira hondo, no lo cojas personal, no te pongas pico a pico, porque eso es lo que busca la otra persona. Procura ir más allá de las emociones. No escuches la burrada que está diciendo, escucha cuál es la emoción que está saliendo. Y tú devuelves para atrás positivamente qué está sintiendo la otra persona. Por ejemplo, entiendo que te sientes agriada por lo que te ocurrió, por la herida que está detrás de lo que estás diciendo. ¿Es correcto eso? Y entonces es como que le tiras a la persona una curva y le sacas de lo que está diciendo para poder entonces entender qué hay detrás. Detrás de las palabras hay emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Entonces, para tú lidiar con los ánimos caldeados, tienes tú que estar cool, que estar tranquilo, no dejarte jorobar con J mayúscula, sino confiar en la misericordia de Dios y transmitir para atrás paz, perdón, misericordia. A una palabra mala, tú no le contestas con otra palabra mala. Dicen en la calle, no le contestes un Caribe Hilton a otro Caribe Hilton. ¿Qué ocurre? Que necesitamos entonces sanar nuestras propias heridas para que el pecado no se aumente en nosotros. Ya sería un taller de sanación interior, que también lo puedo dar. Según San Pablo, el pecado es violación a la ley de Dios, impureza, iniquidad, impiedad, es error, es desobediencia, es transgresión, es deuda que hay que saldar. Colosenses 2:14, Efesios 1:7, Romanos 3:25. La diferencia entre el que peca y el que no está en la ausencia del Espíritu Santo en el que peca y su presencia en el que no peca. Romanos 7-8. Y si tienen preguntas, apúntenlas para que las hagan al final, ¿ok? Entonces, quien no peca es porque
está lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que todos los días pedir un nuevo Pentecostés. Tú te levantas por la mañana, alaba y glorifica al Señor, muévete, alaba, danza, ora, pide al Señor que te llene de su Espíritu, que te libre de todo mal y que te libre de todas las influencias del enemigo que quieran afectarte en el día y de la noche también, y que te llene de su gracia, de su presencia, de su amor, y que todas las personas que tú encuentres reciban el amor de Dios a través de ti. Tú le oras al Señor para que te santifique, para que te unja, para que te ayude a no pecar. Y el Señor te acompaña y te bendice en el día. Pero hay gente que se levanta con las greñas paradas, sale hacia la calle, ni siquiera ha comido el sándwich, no está gruñendo, no habla con nadie, llega al trabajo de mal humor, se toma una taza de café si acaso, le saca 2 o 3 palabrotas a los demás y empieza a trabajar. Eso no es vida. Eso lo que hace es acentuar el pecado porque estás repartiendo negatividad hacia los demás y se contagian los otros y dice, está ensojosa o está ensojoso, no hay quien le soporte. Y están locos porque te vayas del trabajo. Pero hay que decir con buena cara, con buena voluntad, con caridad, la verdad y las cosas. Si tu actitud es negativa, el bien que tú quieres hacer, lo reviertes al revés. Tienes que hacer las cosas con amor, por amor y en amor, para que entonces funciones. Por lo tanto, invoca al Espíritu Santo para resistir el pecado en todo momento. Señor, lléname. Señor, úngeme. Señor, fortaléceme. Señor, transforme. Señor, lléname de tus dones, carismas, bendiciones. Lléname de tus virtudes. Lléname de las gracias que necesito para cada momento, para vivir en ti y no en los impulsos, los arranques, las emociones negativas ni en el pecado. A veces la batalla es en la mente. Si tú piensas negativamente sobre algo, sobre alguien o sobre ti, eso va a hacer que tus sentimientos y emociones se carguen negativamente y o te dé coraje o te deprima. O la cojas con alguien o cualquier cosa que otra persona diga, te crees tú que es personal contra ti. Y entonces empiezan a decir, mira, no me miró, me pasó por el lado. Y empiezan los chismes, los dimes y los diretes por las suposiciones. No supongas nada, clarifica todo. No te inventes nada ni de ti ni de nadie, porque la mente maquina y se imagina cosas que no son. Entonces, las damos por ejemplo, eso lo había dicho en una de las homilías. El marido llega 5 minutos tarde o media hora tarde, le falló el celular, no lo cargó, y entonces ella le recibe como si fuera a empezar como si fuese a empezar a tocar un combo. ¿Dónde tú estabas por media hora? Entonces, no empieces a maquinar, calma tus sentimientos y pregunta, mi amor, te echaba de menos, ¿qué pasó? Se revolcó el avispero. Porque el hombre cuando llega a la casa quiere que le reciban como un rey y que le digan, mi amor, ¿cómo tú estás? Qué bien, un beso y un abrazo. Y cuando la reciben, ¿dónde centella tú estabas? Pues, ¿qué le va a hacer? Va a darle deseos de dar media vuelta y largarse por una baja. Por lo tanto, no provoquemos situaciones, sino busquemos que haya mayor comprensión, entendimiento y caridad para que nuestro pecado no afecte a los demás. Ok, el pecado es como una piedra que tú tiras en un estanque de agua. La tiras al medio, va entonces a hundirse la piedra, hace como una corona, un salpicón y que puede enchumbar a medio mundo, dependiendo de cuán grande es el peñón, y entonces va haciendo ondulación hacia la orilla y después vuelve hacia el centro otra vez. Si tú estás en la orilla, te moja. La ondulación. ¿Qué nos dice eso? Que hay efectos del pecado. Y los efectos no son simplemente personales. Los efectos son hacia las personas alrededor. Porque cuando tú pecas, abres la puerta a que el enemigo te hostigue. Y que hostigue a los demás a tu alrededor con tus actitudes, con tu cara, con tu negación, con tu injusticia, con el tú no... que no fluya la gracia de Dios en ti, con el tú no hacer el bien.
Entonces, esa ondulación de repercusiones afecta a los demás. ¿Por qué? Hace que los demás se sientan mal, hace que los demás no busquen orar o se pongan crispy contigo. O empiecen a refunfuñar con los demás también. Porque las malas mañas se pegan. Somos como el mono, que va de palo en palo. Entonces, si tu pecado es más grande que tú, ¿qué está pasando? Te estás dejando llevar por la inseguridad, la falta de amor, la soledad, la incertidumbre, el sentido de falta de respeto a ti. A veces hay quien pelea en su mente con su madre, con su padre, con su crianza y está con coraje con lo que el padre no le dijo o no le dijo, o la madre le regañó de más o le trató de menos, o por lo que es la rivalidad entre hermanos y hermanas, porque unos creen que son mejores que otros, u otros se sienten con complejos de baja autoestima y entonces miran a los demás mayores con desdén. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay trifulca entre hermanos y crecen y mueren así, porque no han perdonado, porque no han sanado, porque no han liberado lo que es los malentendidos, las inferencias negativas, las injusticias que creyeron que hubo. Pues mire, uno es adulto, uno cree que puede hacerlo mejor. Lo puedes hacer mejor si perdonas el pasado, si sanas el pasado, si procuras buscar que esas heridas ya no tengan carga emocional y tratas de comprender en vez de creerte menos o más que los demás. El pecado se dirige contra la naturaleza del ser humano. Altera los planes de Dios para el ser humano. Dios planificó algo para ti, de gracia, de bendición, de éxito, de alegría, de sanación. ¿Pero qué hace el pecado? Hace que ese plan se detenga y que tú caigas en lo que es un espiral descendente. Cuando tú matas un mosquito, el mosquito hace como que va planeando hasta que cae al piso. Eso hace el pecado con nosotros. Dios tenía planes para ti de que tú surcaras el cielo y fueras directo al cielo. Pero el pecado, ¿qué hace? Que haya riña, resentimiento, venganza, odio, haya maldad, que haya sentido de falta de perdón, de falta de amor, y tú te quedas con esta cara de contra ti, contra los demás, contra las personas con las cuales vives. Y eso no te deja subir, no te deja progresar, no te deja vivir. ¿Cuántas veces no estamos quejándonos de que si fulano, que si fulana, que si el marido, que si los hijos, que si esto, que si lo otro? ¿Cuándo vas a pensar en tu crecimiento espiritual? ¿Cuándo vas a pensar en tu crecimiento interior? ¿Cuándo vas a dejar de culpar a los demás y a ti y a buscar que sean todos responsables de lo que les toca y tú seas responsable de lo tuyo y hacer la vida de Dios en tu interior y que esa vida de Dios sea tan llena de gracia y bendición que los demás quieran lo mismo? Pero cuando ven tu cara dicen, otra vez viene la santojona o el santojón. Es que lo que tú digas y lo que hagas sea con caridad, con misericordia y no con odio y resentimiento. Ahí está la diferencia. Hay que decir la verdad con caridad, pero que hay que ilustrarla muchas veces con pruebas para que los demás entiendan. Y a veces ni con eso quieren entender, porque es una lucha de poderes. ¿Quién puede más? Y hay que trabajar eso, cambiar lucha de poderes por tratarnos con dignidad, caridad y respeto y hacerlo justo, prudente, sano y necesario. Entonces, el pecado es falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. La razón te dice, no hagas lo que es injusto, imprudente, lo que te quita la paz, lo que te hace daño a ti o a los demás. Pero a veces queremos irnos por encima de la razón a hacer lo que el gustito quiere o lo que nos incitan los demás. La verdad, Dios la da para que podamos defendernos, para que podamos hacer lo que ayuda al crecimiento común entre todos, para el bien común. Pero a veces escogemos la mentira aunque nos haga daño. Y hay gente que por salir del paso dice mentiras. ¿Y qué hace la mentira? Te convierte en instrumento del enemigo, que es el padre de la mentira. Porque si dice una mentira, tienes que tapar esa con otra, y esa otra con otra, hasta que se descubra que eres una mentirosa o un mentiroso, y dejan de creer en ti. Entonces, es mejor andar con la verdad. Cristo dice, la verdad les hará libres. Y también el pecado es contra la conciencia recta. Hay varios tipos de conciencia en la moral. Está la conciencia recta, que es la que es bien informada, la que está con la palabra de Dios, con la enseñanza de la iglesia, con lo que
es el bien común, el consensus fidelis o el sentido de los fieles en general y la enseñanza de los santos de la iglesia y demás, que nos ayuda a ver lo que es justo e injusto, prudente y no prudente, ¿va? Eso se va esbozando durante la semana. Entonces, está la conciencia errónea, que es la que tiene información negativa. Es la que hace las cosas o por impulso o por actitud animalesca, por así decirlo, y no es recta porque hace daño a los demás. Y está la conciencia dudosa, que es la que no sabe si está bien o está mal. Pues la conciencia uno tiene que rectificarla buscando dirección espiritual. Para eso saca una cita con el Padre, para aclarar dudas, aclarar conceptos, para entender qué hacer en una situación. San Alfonso, el fundador de los Padres Redentoristas, decía que cuando tengas dudas si algo es justo o no es justo, es cierto o no es cierto, claro, primero hay que clarificar y ver. Pero si tú puedes escoger entre dos bienes, escoge siempre el bien mayor y asegúrate que es un bien, que no es un engaño. Segundo, si por la situación política, social, moral, religiosa que hubiese, hay que escoger entre bien y mal, escoge siempre el bien, únicamente el bien, aunque te cueste. Si la situación política llega a tanto, o la situación moral llega a tanto que solamente hay dos males para escoger, escoge el que menos haga daño. Eso se llama equiprobabilismo en la teología moral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios entiende que si no ves cuál es el bien que hay y no hay manera de tú saberlo y tú solamente ves que hay dos males para escoger, busques aquello que no haga daño a los demás o el menos daño posible. Pero lo ideal es escoger el bien máximo. ¿Okay? A veces en las elecciones en Puerto Rico hay que escoger el menor mal. Entonces, el pecado es falta de amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. El amor verdadero, ¿qué es? Es el hacer el bien a los demás que les lleva a acercarse a Dios y que les lleva a lo que son las obras de misericordia. Porque a veces disfrazan el amor con el sexo. Y eso es lo que te vende la televisión, es lo que te vende las películas, es lo que te vende los cineastas. De hecho, no sé si saben que hace como unos 30 años atrás los cineastas de Hollywood tuvieron una reunión, los que hacen las películas, para, como ellos son, algunos son inmorales, otros son amorales, que no tienen moral, otros son ateos, otros son, perdón la palabra, bellacos también. Decidieron hacer películas de sexualidad abierta para quitar toda la moral católica y que la gente fuera simplemente un robot del sexo. Y eso es lo que están logrando en Estados Unidos. Y eso es lo que traen para acá. Y eso es lo que vimos de protesta en estos días. Porque no era simplemente querer sacar al gobernador por la corrupción. También hubo muchos grupos detrás. Hubo grupos satánicos allí, maldiciendo al gobernador de Puerto Rico. Hubo muchísimos grupos gay buscando que todo fuera sexo desenfrenado hasta más no poder. Y dieron una demostración allí frente a la catedral. Y hubo otros grupos, tenían macheteros, tenían otros tipos tenían comunistas también, tenían a otros de diferentes clases que estaban tratando de desarticular cualquier ley y orden, todos los que ponían graffiti para ¿cómo se dice?, contradecir todo lo que fuera sano, bueno y hasta histórico y demás. Y tenían, por otro lado, gente sana y buena queriendo hacer el bien, buscando que no hubiera corrupción. Pero tenías toda una mogolla ahí mezclado. ¿Ok? Entonces, ahí tú tenías un caos y un desorden y una anarquía mezclado con gente que quería hacer el bien. Entonces, uno tiene que preguntarse cuál es el menor de todos los males ahí. Porque los del bien se unieron con los del mal sin darse cuenta. Entonces, para separarlo era como separar el trigo de la cizaña. Entonces, por eso es que hay que orar, para evitar uno caer en situaciones dudosas, caer en situaciones de pecado, en situaciones sociales adversas, porque hay que hacer lo que es el bien sin contaminarnos con el mal. Entonces, por otro lado,
el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. En el Catecismo 1849. Entonces, ¿qué pasa? Que hiere nuestra naturaleza humana porque Dios nos hizo para amar, no para amargarnos. Dios nos hizo para servir, no para servirnos con la cuchara grande. Atenta contra la solidaridad porque el pecado hace que seamos egoístas en vez de altruistas. El altruista es el que ayuda a otros. Claro, en el altruismo cívico se hace para ayudar a otros, pero también una recompensa personal de que me vean. En el cristianismo es solidaridad con la humanidad para ayudarles a crecer humanamente, pero que ese crecimiento humano les lleve hacia Dios. Por ejemplo, cuando yo estaba de misiones en República Dominicana, yo soy redentorista y tenemos misiones allá, pues íbamos a la frontera de Haití en misión, llegamos en jeep. Entonces nos paramos ya en el río que divide las dos repúblicas y empezamos a caminar, monte adentro, selva adentro. Visitamos unas 13 comunidades en 12 días. Yo era seminarista cuando eso. Y entonces, con el padre que íbamos, se trataba de dar la misa diario y había lugares donde ellos no habían tenido nunca Eucaristía. Veían el sacerdote una vez al año. Había lugares que lo veían una vez cada 10 años y demás. Y entonces nos quedamos a dormir en el piso de las chozas de ellos, porque el piso era de tierra y demás, y los techos eran de paja, por así decirlo, de yagua, y las paredes eran de palitos cortados entre trenzados y demás. Y puedo hacer muchas historias de eso. Pero ¿qué pasa? Que la solidaridad que nos lleva a nosotros en el cristianismo es a acompañar a estas personas, a ayudarles en su necesidad humana y física, para entonces acercarles a Dios. Yo iba de, entre comillas, paramédico, porque me dieron un cursito, crash course rapidito de medicina y de cómo se usaban todas las medicinas, para ayudarlos a ellos, ayudarnos a nosotros. Y entonces me recuerdo que una vez en un paraje que había cerca de un río, vino este hombre campesino con un tajo en el dedo y me decía, mira a ver qué puede hacer por mí, porque yo me puse este remedio de burro aquí. Lo que usaban para los burros, pues lo usó con él, que era sal y jengibre. Y yo después, mira, no es tan bujo nada, sino que lo hizo bien, porque tenía para cicatrizar y tenía suficiente antiinflamatorio y humedad ahí. Entonces, pues nada, yo lo vendé y yo le traté la herida y demás, y él estaba tan feliz que hicieron algo por él, que quedó maravillado y claro, acompañaba en lo que hacíamos y demás. Y la generosidad de la gente pagaba con el amor, con el cariño y todo eso. Entonces, el pecado hace que uno diga, no voy a ayudar a nadie, o que se joroben ellos, o allá ellos. Mientras que el amor de Dios nos lleva a ayudarnos y solidarizarnos con el dolor de los demás. No es, quiero hacer una salvedad aquí. Profesionalmente, uno tiene que pensar, el dolor del otro es del otro, no lo hago mío para que no me haga daño a mí emocionalmente y yo no me tranque. Humanamente y cristianamente, escuchamos a la persona, nos solidarizamos con su dolor, ayudándola a sentir la cercanía, la empatía, la seguridad, la confianza que le podemos dar. Pero tú no te llevas el dolor de esa persona para la casa, sino que tú le ayudas ahí, le escuchas, oras con esa persona, quizá le lees un versículo bíblico, le refieres al sacerdote o al psicólogo o al diácono, ¿ok? Porque lo que pasa es que si tú no puedes con lo tuyo, ¿cómo vas a poder con lo de otra persona? Entonces, lo importante en esto es saber diferenciar, saber referenciar o referir, saber entonces distinguir cuándo te toca a ti y cuándo le toca ayudar a la otra persona. Y que no cargues con lo de otro, sino que ayudes al otro a que cargue con lo suyo. Se le enseña a pescar en vez de siempre darle el pescado. ¿Ok? Pero eso no te prive de ayudar a otros y demás. Como yo decía en una homilía también, si te piden chavos en una esquina o en una luz, tú puedes darle una botella de agua si tienes, puedes darle un dulce si tienes, puedes darle algo de comer, especialmente si tú sabes que lo van a usar o pueden usar para droga o si están marcados que tú ves agujas, llagas y cosas así que tengan que ver con agujas y eso, pues entonces tú le das algo de comer. Y si tú a veces vas y le compras la comida, asegúrate que se la coma.
porque va a la esquina y la vende por $5. Para droga después. Mejor ayudar a la institución que para ayudar a los pobres, o ayudar a la parroquia que ayudar a los pobres. Lo que puedes hacer. Entonces, el pecado hace creer que una persona puede estar por encima de Dios. Se ve como un desafío humano contra Dios. Cuando uno peca es como si estuvieras otra vez mordiendo la manzana de Adán. Como yéndote en contra de lo que Dios ha hecho, de los preceptos de Dios y de la iglesia, porque piensas que tú puedes hacerlo por tu cuenta o hacerlo sin Dios. Esa es la tentación del enemigo, que le decía a Eva, serán como dioses cuando te comas la manzana. Y es mentira. ¿Ok? Me acuerdo, uno de mis adiestramientos fue en pastoral clínica de cárceles en Estados Unidos. Y uno de los presos me decía, sí, yo sé cuál era la manzana de Adán, la tenía entre las piernas. Así decía el preso. Dice, mira, la manzana de Adán no significa eso, significa lo que es el pecado en general, no solamente lo que es tu pecado. Y yo te pregunto, ¿cuál es el tuyo? Pedir al Señor que te ayude a sanar tu pecado, que te ayude a sanar las heridas, que te ayude a sanar aquello que te hunde. Y pídele a Dios que te ayude a encontrar la paz en tu interior para que no peques. Si estás en paz contigo, no recurres, y con Dios, no recurres al pecado, porque entonces no tienes necesidad de compensar por nada. ¿Ok? Hay personas que viven en soledad y su pecado puede ser simplemente el perder el tiempo, porque no encuentran qué hacer con ellas mismas. Otras personas en soledad puede que les dé con pornografía o que les dé con actos impuros. Otras personas en soledad puede que le dé con depresión. La depresión como tal no es el pecado, puede ser lo que te lleva a eso también. Y hay 10 formas de depresión, lo causa, que no tienen que ver con la moral. Otras sí. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcohol es depresivo. Tú tomas alcohol y eso te va a deprimir. Y si lo coges como vicio, porque eso tiene un gancho por dentro en la química, pues entonces tú vas a ser una persona deprimida por el alcohol. La droga igual o peor todavía. Y así por el estilo. Entonces, también hay depresión que viene por visitar centros espiritistas, porque esa depresión no es tanto, uno es el pecado, porque es pecado. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, el que consulta los astros o el que consulte los adivinos no entra al reino de Dios. Es pecado mortal contra el primer mandamiento. Pero entonces puede que te contamines con un espíritu y la depresión que tenga la persona puede ser por opresión de un espíritu maligno. O sea que el pecado te lleva a que el enemigo te manipule. Como le pasó a una señora profesional que porque el marido le dejó se desesperó y entonces fue a una adivina y la adivina le dijo 2 o 3 mentiras y cuando llegó a la casa empezó a ver sombras en la casa. Y empezaron las hijas a pelear, que eran santas y buenas, a pelear como perro y gato. Y empezó una debacle en la casa. Tuve que enviar a un matrimonio carismático que oraba por sanación y por liberación, que orara por la casa, mientras yo oraba por ella también en la oficina, para entonces que se liberara de eso y después quedó mejor. Hasta se sanó de cáncer, gracias a Dios. Y el marido era tan malo que era mejor que se hubiese ido. Es que algunas veces son masoquistas. Ok, ese es otro tema para pelear después. Entonces, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones. Dios no es el que se aparta, somos nosotros los que nos apartamos. Entonces, se levanta contra el amor de Dios porque Él que es bondad, que es misericordia, que es caridad, que es alegría, nos mira con dolor por lo que estamos haciendo, sabiendo que nos estamos hundiendo en el fango del mundo, del maligno y de la carne. Y nos invita a rectificar y a volver a su amor, a su redil, a sus mandamientos. Por lo tanto, antes de pecar, piensa, ¿cómo estoy ofendiendo a Dios con esto? Y casi hasta violencia, decir no, no y no lo voy a hacer. El problema es que a veces hay muchos instigadores alrededor. Estás en una conversación donde están hablando a favor del aborto y tú eres la única persona católica que cree en el no aborto, en la vida o pro vida. Entonces, si tú haces chitón, le estás dando la aprobación a ellos, con pecado de omisión.
Si tú argumentas, no, es que esto no lo quiere Dios, te van a decir, ¿y qué tú crees en Dios? Pues entonces tú defiende a Dios. Tienes que tener la mente preparada para mostrar la verdad, para tú poder decir lo que es justo, prudente y sano y no sucumbir a la maldad que hay en el mundo. Cada aborto es una alabanza al maligno porque es asesinato. Creo que en Estados Unidos son, ¿cuánto? Estaba leyendo así, son más de 1 millón, como casi 1 billón de abortos al año que hay o algo así. Han mermado gracias a los grupos pro vida católicos y demás. Entonces, el pecado es una exaltación orgullosa de uno hasta un desprecio de Dios, cuando usted crees que eres tu propio Dios. Filipenses 2, 6 al 9 nos habla de la kenosis de Jesús, que Jesús siendo Dios se abajó para enseñarnos humildad, que a Dios se le sirve con amor, con humildad, con alegría, no con jactancia, no con brillito. Mira que estoy al frente sirviendo, haciendo esto. No, es para alabar y servir a Dios, para que todos se sientan amados, incluidos y cercanos. ¿Qué nos trae el pecado? Pérdida de la salvación. Romanos 1:21 es entregarse al falso culto de las criaturas. Falso culto de las criaturas es endiosar personas, endiosarse uno mismo, endiosar cosas. Miren, en India hay gente que adora ratones y tienen un templo a los ratones. Se salvó Mickey Mouse. Y así por el estilo, hay gente que adoran culebras y todo lo demás. O sea, son completamente idólatras, por así decirlo, desde nuestro punto de vista, porque adoran cosas de la naturaleza. Pero no se vayan muy lejos. Aquí en San Juan hay gente que adora el sol. Para el solsticio que hubo hacia el verano, hubo gente que se fue allá al morro a chupar los rayos del sol, porque son de la nueva era. Ellos no creen en Dios, ellos creen en el sol como Dios. O sea, en el mundo tecnológico en que vivimos tan científico, que se sabe que el sol es simplemente una bola de fuego nuclear, se ponen a adorar una cosa creada. Eso es idolatría, en vez de buscar a Dios. La ley de Dios, es en contra de la voluntad de Dios, lo que es el pecado, es injusticia, es culpa. La injusticia es la negativa de glorificar a Dios y de no rendirle gratitud con nuestras obras. La consecuencia de la injusticia es la culpabilidad. Tú haces algo que te das cuenta que es injusto y ¿cómo te vas a sentir? Como bolsa de... Por lo tanto, vemos el pecado como mentira, como monólogo egoísta, como tú engañarte a ti misma, a ti mismo y hablar solamente contigo de lo que tú quieres y no de lo que Dios quiere. Es iniquidad. Todo el que peca comete iniquidad, o sea, es maldad. Primera de Juan 3:4. Es hostilidad, tendencia a odio hacia Dios. Romanos 8:7. Es actitud de orgullos, hostilidad, de soberbia ante Dios. Contradice el ser más íntimo con Dios. Tú quieres acercarte a Dios, pero lo que pasa es que el pecado te aleja más. Está en contra de la intimidad con Dios. Por ejemplo, Dios te llama a orar y tú le dices, ay no, es que tengo sueño, ay es que estoy vago hoy, ay es que no quisiera. Pues mira, ahí le estás haciendo doler al corazón de Jesús. Por eso la imagen que está ahí de Cristo en la cruz doliendo, gritando, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. El pecado nos lleva a la oscuridad interior, nos hace solidarios con el reino de las tinieblas, porque le estamos dando cabida al mal. Deteriora el propósito, vocación y misión que Dios nos da. Dios te quiere acercar y el pecado te quiere alejar. El pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará. ¿Cuál es ese pecado? El pecado contra el Espíritu Santo es que tú reniegues o la persona reniegue de Dios
hasta el último instante de su existencia, porque Dios siempre está ahí presto para perdonar. Pero hay personas que prefieren morir en pecado. Yo tuve un caso en República Dominicana. Yo estaba a cargo del seminario de filosofía de los redentoristas y viene esta señora del vecindario a decirme: padre, si usted pudiera confesar a fulano que está en cama de muerte, y después dile al que se está muriendo que pregúntale si él quiere ver al cura, porque si él no quiere ver al cura yo no voy a perder mi tiempo. Y entonces a la semana vuelve y dice: padre, olvídelo, el tipo es ateo y no quiere saber ni de Dios ni del cura. Se quería morir en pecado. Y después, Dios tenga misericordia. Ahí se le aplica las palabras de Jesús en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. En otras palabras, perdónales por brutos. El pecado contradice el ser más íntimo de Dios, porque Dios nos llama a unirnos a Él y escogemos salir corriendo. Da oscuridad al interior, hace solidario, como dije, con el reino de las tinieblas. El pecado del Espíritu Santo, Dios te da hasta el último segundo de tu existencia, pero hay que aprovechar cada segundo y no esperes hasta lo último. Como le pasó a un señor, un padre exorcista que había antes, que murió, que cuenta en sus talleres que fue a ver este enfermo y él decía: ¿qué hace usted aquí? Yo no quiero ver al cura, ni esto, que sea lo otro. Váyase. Y el padre se paró en la puerta de su cuarto y le dijo: pues, ¿y por qué no se ha ido? Pues porque usted es el primero que yo veo en mi vida que va directo para el infierno y yo quiero ver aquí cuando el diablo venga a llevárselo. Y entonces, eso le caló tan hondo que dijo: no, con ese yo no me voy. Se arrepintió y se confesó. Exacto. Fue más jocosa. Yo estaba en San Lorenzo hace años atrás, era más joven, fue mi primera asignación. Uno de los ministros me pide que vaya a ver un enfermo en un campo y me dice: padre, en ese campo hay que dejar el carro en la carretera, hay que caminar hasta donde está esa casa por un bosque. Y entonces, pues nada, yo me visto de mi hábito y camino por el bosque hasta donde estaba esa casa, pero quedaba una pendiente arriba y esa casa estaba como debajo de un barranco, y yo me paro allí con el ministro mirando hacia abajo y el señor estaba en el balcón de la casa y cuando me ve hace ¡ah! Y sale cogiendo a acostarse. Se creía que era la muerte que la había venido a buscar. Se arrepintió porque se arrepintió. ¿Tienes tú que esperar a un susto, a un huracán, a un terremoto para arrepentirte? Arrepiéntete ahora. Empieza una nueva vida en Cristo ahora. Es mejor que el arrepentimiento sea por contrición que por atricción. Por contrición es que tú estés arrepentido porque te hiere haber herido el amor de Dios, haber ofendido a Dios. Que por atricción, que es por miedo. Lo que pasa es que antes en los sermones de misiones se les metía miedo a la gente para que se arrepintieran, porque algunos por contrición no lo hacían y se quedó por costumbre. Porque cuando a la gente le quita el guante de la cara, hace lo que les da la gana y no hace lo que Dios quiere. Sí. Contrición y atricción. Contrición es arrepentimiento. Atricción es por miedo. Porque se quita el miedo y después ¿qué? Vuelve a lo mismo. Por lo tanto, la idea es que pases de la atricción a la contrición. Ok. El pecado resume una conducta opuesta a la ley moral, aunque no se siga en las acciones. O sea, puede ser de pensamiento, puede ser de palabra, no solamente, o puede ser omisión también, no solamente de acción. Son los pecados interiores del pensamiento o malos deseos. Ok.
Para tú controlar los pensamientos negativos, puedes hacer varias cosas. Puedes decir en tu mente, no quiero esos pensamientos negativos, váyanse en el nombre de Jesús. O tú puedes poner pensamientos más nobles, imágenes más nobles, puedes hacer oración, o puedes también auscultar de dónde viene ese pensamiento. Viene de insatisfacción contigo mismo, viene de situaciones que tú no has podido resolver, vienen de culpa personal o de otras personas que quieren hacerte culpable de algo que no es. Vienen esos pensamientos de situaciones adversas, injustas de tu crecimiento que no has resuelto y por lo tanto siguen dándote vueltas en la cabeza, que pueden ser pensamientos de no valía, de culpa, de inseguridad, de incertidumbre, de falta de amor, falta de perdón o de falta de padre o de madre, que pueden ser también hostilidad entre hermanos. Pues entonces, si eso te martilla en la cabeza, o puede ser pecados sexuales también, si eso te martilla en la cabeza, San Alfonso decía, ora con la distracción. San Alfonso María de Ligorio es el patrón de los moralistas, el fundador de los padres redentoristas, doctor de oración también, escribió 111 libros, empezando a los 50 años de edad, y fue abogado civil y eclesiástico desde los 16 años de edad. San Alfonso María de Ligorio, puedes buscarlo en internet, tiene muy buenas referencias y libros. Entonces, él decía, ora con la distracción. Caballeros, y voy a decir a las damas también. Caballeros, si usted su distracción es ver una dama con cuerpo de guitarra y que usted quiera tocarle las cuerdas. Entonces, piense que es hija de Dios, que usted no tiene por qué meterle mano. Y ore pensando, Señor, gracias por su belleza femenina. Bendícela, cuídala, protégela y líbrala de todo mal. ¿Ok? Y entonces el pensamiento negativo lo conviertes en positivo. Damas, si usted ve un hombre con un six-pack que tiene toda la musculatura por todas partes, usted no se dejita. Usted diga, Señor, gracias por esa fortaleza. Ayúdale, Señor, a encontrar tu nobleza. Y ayúdame a mí a verle con dignidad y entereza. O sea, cambie, positivice su distracción en algo que valga la pena. No se quede maquinando, ni pensando en pajaritos preñados, ni en príncipes azules que no existen. No voy a ir más allá porque paso. Por lo tanto, ¿dónde estás tú parado o parada ante Dios, ante ti misma, ante la moral de la iglesia? ¿Cuál es tu arrastre que te lleva al pecado? Arrastre significa aquí tendencias, actitudes, cosas que tú maquinas que se te quedan pegadas en la mente, o impulsos que sientes de vez en cuando, que puede que sea conducta aprendida de tus padres, que puede que sea herencia negativa, como habla la epigenética, la ciencia que estudia el genoma, que heredamos actitudes, tendencias, pero ellos dicen que al mirar por microscopio las células cuando se dividen, por lo general pueden pesar, medir y ver electricidad, pero hay una cosa en específico que ellos dicen que ni tiene peso, ni tiene medida, ni tiene consistencia, pero que está en una y de momento aparece la otra sin que se transfiera. Ellos alegan que algo, entre comillas, que puede llamarse espiritual, puede que se transfiera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que heredamos lo positivo de nuestros padres y podemos heredar lo negativo también de ellos. Como se hereda biológicamente, hijos de madres alcohólicas tienen propensidad para el alcoholismo. Hijos de madres y padres que han estado en droga nacen como si fueran adictos también, con menos peso, con menos densidad ósea, con calambres, etcétera, etcétera, o sea, diferentes consecuencias del pecado de los padres. Entonces, ¿cuál es tu arrastre, tu tendencia? Ya eso es un curso aparte, diferente, que tiene que ver con liberación del árbol genealógico y liberación de pecado y liberación de cosas del pasado. Entonces, ¿qué tú tienes contigo que quizás has heredado o que has aprendido que te arrastra a ti?
Tienes que hacerte consciente de eso para que lo ores y lo liberes de tu vida, pidiendo al Señor que te libere de X cosa en específico. ¿Qué has de hacer para luchar contigo misma, contigo mismo? Porque a veces la lucha no es afuera, es con uno, con los pensamientos, actitudes, pensamientos que uno tiene. Para eso necesitamos oración, revisión personal. En la confesión se pide que se haga una revisión con preguntas sobre los mandamientos en que he fallado. Un examen de conciencia. Puedes bajar de internet aplicación que se llama así, examen de conciencia. ¿Okay? También puedes bajar aplicaciones sobre dirección espiritual. Existen. Hay aplicaciones, está mi catecismo que puedes bajar para tu poder leer más sobre el catecismo. Está también del Padre Loring el libro electrónico Para Salvarte, que es una revisión del credo explicado de forma científica y te ayuda para revisión de vida también, y hace muchísimas otras alternativas que puedes utilizar. ¿Qué ayuda entonces vas a buscar para tu propio crecimiento espiritual, para tu crecimiento humano, de tal manera que tú puedas tener mayor dominio propio? ¿Ok? Digamos, las mamás o los papás, cuando los hijos vienen a preguntarte algo y tú no estás de humor para hablar con nadie, ¿prendes tú de un maniguetazo? La batería está bajando, tengo que enchufarlo ya mismo. Son las 9 ahora. Lo que no termino hoy lo termino mañana. ¿Ok? Pero entonces, la cuestión es que si tú no estás de humor, respira hondo, cógelo suave, la otra persona no tiene culpa de lo que te está pasando a ti. Por lo tanto, piensa, me necesita con amor, no con odio y con rencor. Trátale como gente, como tú quieres que te traten a ti. Respira hondo, dale un minuto, escucha. Si tienes que decirle algo, díselo positivamente y la persona se satisface y tú puedes seguir tranquilamente en tu silencio. Si tú eres de las personas introvertidas que necesitan 1 hora al día o 2 para tú poder renovarte, pues avisa a la familia, hoy estoy de peste. En otras palabras, no me molesten, no me digan, no me toquen. Puedes tener un cuartito de oración en tu casa o un rincón de oración. No tiene que ser el toilet, puede ser otro sitio. Porque a veces el baño es el único sitio que algunos le permiten, o la familia numerosa. Pero que tú puedas sacar un tiempo para orar, 1 hora de esparcimiento, 1 hora que nadie te pida nada y que los demás sepan que esa hora es sagrada para ti. Si eres de las personas extravertidas, por el contrario, que tienen que estar con el bullicio de la gente y con todo el mundo alrededor y haciendo todo para todos, aprende a canalizar y a ayudar a cada uno que sea responsable de lo que tiene que hacer. Y si tú eres de los que se carga la batería hablando con los demás, pues busca entonces que esa conversación sea edificante y no que sea hablar baba. Porque si es edificante, todos ganan y ganas tú. ¿Ok? Ok, bien. Crisóstomo, uno de los santos de la iglesia, de los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, de Constantinopla. Él presenta el pecado como lo que es en contra de lo que es justo, de lo que es prudente. Hay que buscar evitar un mal peor, evitando los males menores, porque van escalando de menor a mayor. Por lo tanto, hay que desprenderse, como decía la lectura de ahorita, desprenderse de los bienes superfluos, de los excedentes, para ayudar a los pobres, porque muchas veces el pecado está en el no querer ayudar al necesitado. Se forman cadenas, entonces, que afectan la sociedad y hacen a los pobres más pobres. De eso vamos a hablar ya mañana, ¿ok? Y ya son las 9, se supone que terminemos a esta hora. Si hay preguntas, hacemos las preguntas ahora. Para atrás, ok, para retratarlas. Sí, ahí está. ¿Sí? Inviten a otras personas para mañana si gustan. Y entonces
vamos haciendo un crescendo, vamos creciendo más y más unos con los otros. Mañana vamos a terminar la parte del pecado y vamos a hablar también de lo que son los pecado mortal, venial. Hay otros tipos de pecado también, los que vienen de omisión y demás. Vamos a clarificar un poquito más lo que se puede hacer al respecto, para luego después hablar de las virtudes que nos ayuda a vencer el pecado, las virtudes que tenemos que nosotros tratar, ¿ok? Entonces, el pecado personal, cuando no lo tratamos, se puede convertir en pecado social, en pecado institucional, donde todo el mundo se afecta. Por ejemplo, en una gobernación donde se roban los chavos de la gente, no hay para nadie, no hay para la educación, no hay para los pobres, por lo tanto es un pecado institucional. Y así por el estilo. Hacemos una oración. Pregunta. Sí, se están grabando para vender la charla, es correcto, sí, sí. ¿Ok? Diga. La anterior a esta. La primera. La 1. Sí, es lo mismo, es la misma esa. Ahí tienen los pecados juntos. Ahí tienes la lujuria, tienes el adulterio, el asesinato, etcétera, etcétera. Y todos lo muestran como que es el enemigo con sus secuaces hostigando a la gente para acabar con ellos. Esa es la obra de Bosch. Museo del Prado, 1480. Por si acaso, eso no es pornografía, es arte. Ok, se va a pasar el micrófono para las preguntas, sí. Padre, buenas noches. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Es que me llamó la atención el caso que dijo sobre que tuvo que enviar un matrimonio carismático al hogar de la persona. Sí. ¿Lo hizo pensando en el matrimonio que como que envió un sacramento a ese hogar? O es que me causó curiosidad cómo fue Sí, eso. ya. Lo que pasa es que en la renovación carismática se supone que cada grupo de oración, no todos lo hacen, pero cada grupo de oración tenga gente preparada para orar por sanación de personas. Para en el caso de necesidad orar por liberación tipo 1 o 2, que es lo que se permite en la ley canónica. Entonces, ya tipo 3 es el sacerdote que lo hace y con permiso del obispo. Tipo 1 es si hay contaminación, antes del 1, si hay contaminación de casas, que para eso fue que los envié, no para la persona. Para orar por la liberación de una casa, pues puede hacer. Es que como matrimonio, Dios le da un poder, matrimonio sacramentado. Dios le da un poder especial para liberarse los unos a los otros del maligno, para liberar su casa y su familia del maligno. Entonces, como matrimonio carismático, se le da una autorización para que puedan orar por la liberación de una casa. Entonces, eso fue a lo que fueron, porque yo oré por la liberación de la señora. Okay. La ley canónica me faculta para tipo 1 y 2, que 1 es contaminación de cuerpo, 2 es contaminación de mente. Ya cuando es contaminación de alma, es con permiso del obispo para hacerlo. Gracias. Bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí. Sí, pero habla por el micrófono. Sí, buen día. Es que yo tengo una curiosidad. Si yo, por ejemplo, llego un domingo a misa, Ajá. y usted está dando la misa, y usted está en la homilía, y yo llego tarde y me siento, y cuando usted va a dar la comunión, yo paso a tomar la comunión. La pregunta mía es, ¿usted me daría la comunión? Sí. Sí, porque llegaste antes del ofertorio. Ok, ¿el límite entonces es el ofertorio? Sí, correcto. Ah, ok. Ahora, por favor, sal temprano de tu casa. Lo que pasa es como yo pasé por esa situación y cuando yo verifiqué los mandamientos de la iglesia, dice oír misa entera.
Es que Esa es mi duda. es lo que debe de ser entera. Debería ser entera para que te empapes de la palabra. Porque Jesús está presente en varios efectos, varios momentos en la misa. Está desde el comienzo, está en el acto penitencial para ayudarte con los pecados veniales para que se borren. Está también en las oraciones que se hacen, en cada una de las lecturas, en la homilía, en el tú ofrecerte a Dios junto con las ofrendas que se hacen, etcétera, etcétera. Ahora, lo ideal sería desde el principio. Pero si vamos a hablar técnicamente hallando el filo, es el ofertorio. Padre, eso incluye el domingo. Sí, pero la cuestión es, por favor, si van a venir a misa, vengan con media hora de anticipación para orar al Santísimo. Carguen la batería con el Santísimo. No hagan como la gente que entra tarde a la misa, como una jicotea, mirando a ver a dónde se van a sentar. Sino que vengan con tiempo para centralizarse o centrarse en Cristo Jesús y para evitar el tapón, porque a veces hay tapón. Y vengan con tiempo para que usted pueda estar en sintonía con el Señor. Y aquí tienen el privilegio de tener una capilla de adoración, además de la del Santísimo acá. Así que aprovechen cada segundo para su salvación y para que el Señor le dé el saniflush espiritual. Ok. Pregunta. Si se le ocurre una pregunta, escríbala y mañana la hace. ¿Ok? Así que mañana, ¿a qué hora? A las 7 de la misa, comemos y seguimos. A las 6:30 del Santo Rosario. Perdón, a las 6 el rosario, a las 6:30 la adoración. Si quiere venir desde las 6, bienvenido sea. ¿Ok? Si no hay más preguntas, pues hacemos entonces una oración. Nos ponemos en pie. Padre Santo, te alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos, te entregamos a cada cual para que nos llenes de tu gracia celestial y nos libre de todo pecado. Llénanos de tu misericordia y fortalécenos con tu espíritu. De lo que hemos hablado y reseñado, Padre Santo, ate a mordaza todo mal espiritual que quiera afectarnos en forma alguna. Y danos tu gracia y líbranos de lo que no sea tuyo, ate a mordaza lo que no sea tuyo con la sangre de Jesús y mándalo al Averno para que quede allí para siempre y no afecte a persona alguna, ni se comunique con otros males. Danos tu gracia, Señor, para que erradiques de nosotros todo pecado y podamos servirte más diáfanamente, amarte con mayor corazón y servirte y los hermanos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, el Padre y el Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios lo acompañe. Bien. Bien, buenas noches. Bien, hasta mañana. Gracias. Te bendiga. Bien, bien.